What's up everyone, Lennon Lee por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos cómo hacer dinero invirtiendo en real estate en los Estados Unidos, cómo alcanzar la libertad financiera eventualmente, pues utilizando real estate como vehículo para llegar allí. Pues como siempre me encuentro acompañado con mi brother, my co-host Arturo Borges. ¿Qué pasó, mi pana? Excelente, Lee. ¿Tú cómo estás? Todo en orden, brother. Aquí con la cuarentena extendida. Bueno, aquí ya Miami finalmente ya empezamos a reaperturar la economía el día lunes, ayer. Así que bueno, vamos a ver qué tal se da esto, ¿no? Está el miedo de que esto pueda causar una segunda oleada de infecciones y que pueda resultar en algo mucho peor. Pero bueno, esperemos que no sea así. ¿A quién tenemos por ahí? Hoy tenemos una conversación con Lorena Goca. Lorena es originaria de México. Es una asesora inmobiliaria experta en inversiones y fundadora, productora y conductora del programa Latitud Inmobiliaria, que está disponible en todas las plataformas digitales. Comparte contenido para aquellos que quieren tomar las mejores decisiones para invertir en bienes raíces, y su programa también le ha permitido ofrecer TED Talks, ser media partner del Income, la cumbre de real estate más importante de México, y participar en el Gran Foro Inmobiliario. Lorena, es un placer tenerte en el show con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, pues muchísimas gracias por invitarme, Lennon y Arturo, aquí en su programa. Estoy muy contenta, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. ¿De dónde nos habla? Estoy en Hidalgo, en México. Excelente. Bueno, y me gustaría, por el hecho de que resides y ejerces en México, Lorena, quiero mantener la primera parte de esta conversación en esa línea y tocar unos 3 puntos generales para así lograr entender un poquito más cuál es el panorama del sector inmobiliario allá. El primero es la entrada de López Obrador a Los Pinos a partir del 2018, que ha dado mucho de qué hablar y existe un permanente debate de si México tomará un camino similar al de países como Venezuela, Argentina, Ecuador, Nicaragua, etcétera. Entonces, te pregunto, ¿cómo has visto tú que haya sido el impacto en la industria de bienes raíces desde la llegada de López Obrador? Y estando allá, ¿cuál es el verdadero sentimiento del consumidor en México? Pues empiezas con la pregunta más polémica de todas. El tema del cambio de gobierno realmente ha sido muy complicado sobre todo para la clase media para arriba, para todos aquellos empresarios. En general, creo que hay una sensación de poco apoyo de parte del gobierno. De hecho, ha hecho declaraciones en las que, pues, hay una especie de discriminación a los empresarios. Es la sensación que al menos así lo percibo, y que, por ejemplo, la cámara de las asociaciones más importantes en México es la Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, en donde yo estoy, que es Hidalgo. Tengo el orgullo de ser la presidenta de la Comisión Inmobiliaria. Y bueno, esta comisión es de puros patrones, es decir, son empresarios. Y es a nivel nacional y tiene mucha fuerza en el país, y de hecho, pues todo el tiempo se están haciendo declaraciones donde le están pidiendo al gobierno que haya mucho más apoyo, que se haga una sinergia, ¿no? Claramente, si se hiciera fuerza entre ambas partes, pues llegaríamos mucho más lejos y tendríamos mucho mejores resultados, cosa que no está sucediendo, sino todo lo contrario. Digo, ahora con esta crisis COVID es todavía aún más complicado, pero antes de esto también se frenó muchísimo el desarrollo inmobiliario, con un discurso anticorrupción, el cual pues creo que nadie está en contra de que no haya corrupción, pero creo que también ya estamos, siempre los extremos creo que son malos, y creo que ahora estamos en un extremo donde, lejos de avanzar, parece que estamos retrocediendo. Si vamos a estar en una situación como está Venezuela u otros países, pues honestamente espero que no sea así. Creo que México, quiero pensar, no estoy del todo segura, pero quiero pensar que México es más fuerte que eso, y que espero que en 6 años no le dé tiempo de acabarse todo el país. Pero bueno, sí, en general sí hay un sentimiento de descontento, te repito, de una clase media para arriba, una clase social más baja, que es el 60% de la población en nuestro país es pobre. Realmente por eso hay tanta aceptación con este presidente. Pues están muy contentos porque lo que están haciendo es regalar el dinero, ¿no? Entonces está este dilema de enseñar a pescar o regalarles el pescado. Pues aquí les están regalando el pescado y quitándoselos a quien pesca. Entonces sí, realmente estamos en una situación ya complicada desde que llegó el nuevo gobierno.
Claro. Y bueno, por esa misma línea, y claro, y tratando de mantenernos definitivamente enfocados en la parte, en el sector inmobiliario, porque obviamente creo que este tema podemos atacarlo de muchos ángulos, pero la parte, digamos, de la seguridad jurídica para el inversionista inmobiliario. Y creo que, o sea, creo que la pregunta la quiero enfocar más allá de la situación específica de López Obrador o el panorama político de hoy, sino a nivel más macro para entender un poquito, digamos, esa oportunidad que puede tener algún inversionista local o incluso extranjero de entrar al mercado inmobiliario con algún tipo de inversiones y pues qué garantías, digamos, tiene para efectos porque bueno, la razón por la que hago la pregunta es porque bueno, Arturo y yo por lo menos somos de Venezuela y hemos visto que la parte de seguridad jurídica en Venezuela y en muchos otros países de Latinoamérica es un tema con lo que no nos sentimos definitivamente cómodos y que no existe, casi que Pero es nula, ¿en qué ¿no? sentido Entonces me gustaría saber, específicamente seguridad jurídica? sí, en la parte, o sea, la parte legal, es decir, mira, yo voy a invertir en México, ¿verdad? Y voy a comprar una propiedad y voy a tener un inquilino o varios inquilinos, dependiendo del tipo de inversión que se haga, gente que me está rentando. Y si mañana esa persona no le da la gana de pagarme más, por ejemplo, en Venezuela es casi imposible sacar a la persona y ya prácticamente, bueno, te jodió la inversión, pues. Entonces, quisiera más o menos entender en México cómo manejan los procesos legales, si está bien estructurado y entender un poquito No, esa parte. en ese sentido creo que sí estamos mucho más avanzados. Por supuesto que se da el caso de que te tienes que ir a juicio porque una persona no quiere desalojar, pero no es la realidad de todos los días. En realidad hay mucho, por ejemplo, el tipo de inversiones más atractivas para los extranjeros, pues sobre todo es en las zonas de playa en México, ¿no? Su principal atractivo turístico. Y la verdad es que es súper cómodo porque es un llave en mano con administración completa. ¿A qué me refiero? Tú compras, por ejemplo, un departamento en Playa del Carmen y ese departamento te lo pueden entregar incluso ya amueblado con muebles especiales de uso rudo para Airbnb y con la administración. Entonces tú puedes estar perfectamente, digo, el principal mercado de este tipo de inversiones es el europeo. Puedes estar en tu país y venir de vez en cuando a México y quedarte en tu propio departamento o en la inversión que hayas hecho y el resto del año estés poniéndolo en arrendamiento en la parte de, ya sea de rentas a corto plazo, como puede ser un Booking, un Airbnb o cualquier otro tipo de plataforma, a como puede ser rentas más largas. Entonces creo que en comparación del ejemplo de Venezuela, pues sí, no estamos en esos niveles. Por supuesto que la ley mexicana tiene muchas lagunas y llega a presentarse casos de personas expertas en invadir propiedades, pero realmente son casos que se ven mucho, sobre todo en casas de un nivel socioeconómico bajos, que son casas abandonadas y que, bueno, las invaden y tratan de quedarse con la propiedad, pero que ya sea un caso generalizado que puede entorpecer a los inversionistas, no así. Chévere, claro. Bueno, o sea, podemos decir que existe una seguridad jurídica relativamente estable a nivel general, que es lo que me interesaba saber. Mencionaste, bueno, justamente un tipo de inversión en un tipo de mercado, que es, bueno, el mercado de playas, apartamentos para alquiler de Airbnb. ¿Qué otro tipo de inversiones, o mejor dicho, qué tipo de inversión tú crees que tienen el mayor atractivo, aparte de ese, en México y en cuál tú te enfocas, pues? ¿Y en qué mercados crees tú que mercados particulares de México que dices? Mercados me refiero a las ciudades, ¿no? Que tú crees que son las más atractivas o en las que tú te enfocas Pues y mira, por aquí qué. me haces varias preguntas. La primera es que yo, justamente el tipo de modelo que te acabo de mencionar, que es esta parte de Airbnb, yo no la manejo. Aunque soy una fanática de Airbnb, yo no manejo este tipo de inversiones porque pues es otro modelo completamente distinto. Yo me dedico más bien si es en la especie de arrendamiento, entonces son arrendamientos mínimo de un año, máximo de 10, 15 años. Creo que la ley mexicana te permite máximo 20 años, que va más enfocado a un tipo de inversión industrial o comercial. Bueno, en México, ¿qué otro tipo de inversiones son atractivas? Bueno, pues existen distintas, que creo que no varía demasiado como en otros países, como puede ser el comprar casas en zonas céntricas y subdividirlas y rentarlas de manera independiente, que es una tendencia
muy importante, la parte de coworkings, que viene cada vez más fuerte y creo que ahora post-COVID será todavía una tendencia más fuerte. Como ya lo mencionó Twitter y otras empresas, el home office va a ser una alternativa permanente para sus colaboradores. Entonces esto va a seguir haciendo tendencia en co-living, en coworkings y en estos espacios también mixtos que también en México están teniendo pues mucho éxito. Esta parte donde puedas trabajar, vivir y entretenerte en una misma zona. Puntos que sean interesantes de inversión actualmente en el país. También son muchísimos temas, pero deberíamos desglosarlos entre comercial, industrial y habitacional principalmente. El tema de habitacional en el sur, en Yucatán, está habiendo un boom inmobiliario muy interesante con precios y rendimientos muy atractivos. En México, al igual que en muchísimos países, el tema de preventas sigue siendo una excelente opción porque te pueden dar descuentos del 40, del 30, del 20% en relación al mercado. La parte industrial en lugares como en la zona Bajío o en la parte norte también sigue siendo muy atractivo por la ubicación logística. Por ejemplo, justamente en el estado que yo me ubico es Hidalgo, está uno de los parques industriales más importantes del país que se llama Plata, que es de un grupo llamado Arta Capital. Este grupo es un grupo muy grande que tiene hoteles y tiene parques industriales, de hecho cotiza en bolsa. Y por ejemplo, ya resolviendo tu pregunta, ¿qué tipo de inversiones nosotros participamos? Por ejemplo, este es otro ejemplo donde empresas nacionales o internacionales buscan establecerse en nuestro país por diferentes razones. Entre ellas, pues puede ser el precio por metro cuadrado, que no es tan alto como en otros países, o el precio de mano de obra, que también es muy competitivo. Y específicamente en mi ubicación, pues es muy cercano los aeropuertos y también las zonas marítimas. Entonces, y también del tren. Entonces, tienen muy buena conectividad, a grandes rasgos, resolviendo un poco tu pregunta. Lorena, y ya lo has mencionado un par de veces, tiene que ver con el tema del COVID-19, esta crisis de salud global por la que estamos atravesando. Ese sería mi tercer punto para entender un poquito más el panorama del sector inmobiliario allá. Entonces, te pregunto, en tu opinión, ¿qué impacto ha tenido esta crisis en México y específicamente en el sector inmobiliario? ¿Se siguen dando transacciones actualmente allá en México? ¿Cuál es el panorama? Pues es complicado, ¿no? Creo que como en todos los países hay muchísima incertidumbre por el tamaño del país en relación con otros países que están en situaciones similares o estuvieron en situaciones similares, que hacen mucho comparación con España o con Italia, que más o menos llevan de ventaja, creo que 2 meses con relación a México. Pues es complicado compararlos en ese sentido por el tamaño de México. ¿Y a qué voy en esto? Es que es muy diferente cómo se está viviendo el COVID en ciudades como Querétaro a ciudades como Ciudad de México, como Monterrey y otras. Por ejemplo, tenemos contacto con una empresa que se llama Wallman, que desarrolla plazas comerciales. Platicaba hace unas semanas con alguien que colabora ahí y me comentaban que están en construcción de 3 plazas comerciales y que van a entregarlas a tiempo. A mí la verdad es que me sorprendió muchísimo porque justamente en la ciudad de donde yo estoy, que tiene mucha cercanía con Ciudad de México y Estado de México, pues estamos parados. Es imposible poder operar porque las instituciones públicas que pueden dar validez a una compraventa, como puede ser el registro público o notarías, están cerradas. Entonces esto no permite que avancen las operaciones. En mi experiencia personal, sí he tenido, obviamente mucho menos, pero sí he tenido movimientos en cuanto a rentas y cuanto a ventas, sobre todo en cuanto a rentas, y ahorita voy a platicar un poquito más de eso, pero no, en las ventas no se pueden concluir porque las instituciones están cerradas. Entonces, a nivel país, creo que es cuando he sentido como más dividido las opiniones, porque también tengo colaboradores, por ejemplo, en Coahuila, que está al norte, y me comentan que están en operación normal. Entonces sí es distinto. Definitivamente las principales ciudades del país, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, se encuentran en crisis, ya habían empezado a reabrir, por ejemplo, en Monterrey, el comercio, la activación, que a su vez reactiva el sector inmobiliario, y tuvieron que regresar porque no se ha podido controlar esta parte de los contagios y pues claramente el principal objetivo es mantener a la población sana.
Pero bueno, creo que al final del día tenemos que empezar a detectar oportunidades, ¿no? Y el COVID empieza a darnos, el COVID y el gobierno nos empieza a dar como focos hacia dónde vamos a estar avanzando. Alguna de las que ya les mencioné, pues es justamente eso, ¿no? Los metros cuadrados de oficina, no solo en México, sino alrededor del mundo, se van a empezar a comprimir. Las empresas están descubriendo, un poco tarde, pero están descubriendo que no es necesario que tengas a una persona por 8 horas sentada gastando tu luz, usando un espacio, y además que ni siquiera esté feliz y que sea menos productiva, que la puedes tener en su casa o donde prefiera y evaluarla por objetivos, ¿no? Entonces, esa es una de las principales modificaciones que veo en el sector inmobiliario, repito, no solo en México, sino en el mundo, pero también el fenómeno que causan las crisis. Las crisis provocan que las personas necesitan fluidez económica, mucha gente está perdiendo el empleo, entonces van a necesitar vender quien tuvo la oportunidad de invertir. Van a empezar a vender sus inmuebles y esto va a provocar un incremento en la oferta. Y como sabemos en las leyes de oferta y demanda, el incremento de oferta provoca una reducción en el precio. Entonces aquí tenemos una oportunidad para aquellos que tienen todavía la posibilidad de invertir. Recordemos que el dinero sigue estando presente, solamente que se cambia de manos y se reduce a las manos en la que va a estar presente. Entonces tenemos que ser mucho más puntuales en nuestras estrategias si es que te dedicas a la comercialización de inmuebles, pero habrá gente que esté buscando invertir y sobre todo la gente que ahorita va a tener acceso a esta liquidez va a ser aquella que sabe hacer uso del dinero. También una de las moralejas que nos deja el COVID es que aquellos que no habíamos diversificado nuestras inversiones, pues es algo que se tiene que hacer, no puedes dejar tu dinero esperando a que vivas al día, viajes todo el año y no estés invirtiendo en diferentes fuentes. Y sabemos que el sector inmobiliario es una de las industrias más seguras en las que puedes invertir. Entonces creo que también es algo que nos va a dar la oportunidad para muchos. Es momento de comprar, no es momento de vender. Definitivamente quien no tenga necesidad, no les recomiendo vender porque los precios van a bajar, entonces van a tener menos utilidades. Si tienen la oportunidad de poder, le decimos mucho en México, asolear tus propiedades 1 o 2 años más, vas a esperar a que los precios se estabilicen y que tengas mejores rendimientos. Otro de los temas que salen en crisis es que como se tiene que reactivar la economía, pues bajan los intereses de las hipotecas. Entonces, para aquellos, repito que yo sé que no es para todos, pero para aquellos que tengan la posibilidad de endeudarse, pero son deudas sanas, recordamos que no estamos comprando una televisión a plazos, ¿no? Estamos comprando un inmueble que al final del día nos va a generar plusvalía y nos va a generar estabilidad, pues podemos tener una hipoteca. Y la última que me gustaría recalcar también es que en el gobierno mexicano, 2 más. El presidente de la República está incentivando a la autoconstrucción y no tanto a la compra de casas ya hechas. Entonces, bueno, pues obviamente va a aumentar la venta de terrenos. Entonces, ver dónde ponemos nuestro dinero y nuestro enfoque y nuestra energía para que realmente tengan mejores rendimientos. También nos dicen las estadísticas que las rentas van a subir y las ventas de casa van a bajar. Pero recordemos que de quien renta una casa es porque alguien es el propietario. Y normalmente de quien es el propietario son inversionistas. Entonces es el momento de que si tienes la posibilidad te conviertas en un inversionista y de comprar casas para ponerlas en arrendamiento porque el arrendamiento pues va a aumentar. Excelente. Excelente explicación de todo el panorama y me parece fabuloso la manera en que lo es porque definitivamente se abren oportunidades en tiempos de crisis y tener esa flexibilidad y esa habilidad de adaptarse a la situación actual, sea cual sea, es inteligente, es buena práctica, creo. Varias veces has mencionado pues, el tema del rendimiento, de la utilidad que puede ver la inversión y obviamente pues varía de una inversión, de algún tipo de inversión a otra, pero no sé si puedes darnos, digamos, un poco para entender un poquito los rendimientos de distintas estrategias. Por ejemplo, en la parte habitacional, si tú compras un apartamento con Airbnb, más o menos cuánto puedes esperar de retornos anuales versus una inversión en algo ya comercial o industrial, más o menos para entender eso. Pues bueno, específicamente si te diera parámetros, la verdad es que sería irresponsable de mi parte. No, claro, no, definitivamente. Te voy a dar las herramientas que son muy sencillas
de utilizar, pero siento que en general a muchas personas nos han dejado este miedo por los números o por las fórmulas porque nos las complicaron mucho en la escuela. Para poder sacar esto, yo no te puedo dar un rendimiento de más o menos se da tanto, porque varía de lugar a lugar, de país, de colonia en colonia, y de qué tan bien esté hecho el proyecto o qué tan mal esté hecho el proyecto. Pero hay 3 herramientas financieras que son básicas y que son, la verdad es que son muy sencillas y que si tienen lápiz o pluma pueden apuntarlo porque no tiene nada de ciencia, de verdad es que creo que es más, pues lo que puede sonar de complicado que lo que es. La primera es el Return of Investment, que le llaman el ROI, el retorno de inversión, y es el tiempo que tarda una inversión en recuperarse. La fórmula es muy sencilla, que es el precio de venta más los gastos entre la renta que está teniendo esta propiedad de manera anual. Y esto nos va a dar el tiempo en el que vamos a recuperar esta inversión. Es muy sencilla esta fórmula y después nos vamos a la parte de rentabilidad, que es la que he estado mencionando más, que es el cap rate en inglés, ¿no? La relación entre la ganancia y el costo. Y esto la fórmula es tal cual, es el ingreso anual que tienes menos el gasto anual que tienes, que el gasto anual, en Estados Unidos tendrá algunas otras variables, pero básicamente es los gastos de impuestos y el mantenimiento, y que le des un tiempo de cuánto tiempo no vas a tenerlo rentado. Obviamente todos esperamos tener nuestras propiedades el 100% rentado, pero sería poco objetivo verlo así. Entonces empezamos en el ingreso anual menos el gasto anual entre la inversión que se está haciendo y esto multiplicarlo por 100. Esto nos va a dar una tasa, es decir, un porcentaje. Y entonces ahí es cuando me dicen, oye, pero ¿qué tasa es buena o qué tasa es mala? Y aquí ya entran más variables, aquí ya se empieza a complicar un poquito más. Claro, el nivel de riesgo es determinante. Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Cómo yo hago una comparación? Es ¿cuánto estarías ganando si no pusieras este dinero en esta propiedad? Si tu negocio te está dando mucho más, pues probablemente dices, no, pues lo dejo en mi negocio, pero entonces ya no estás viendo la parte de diversificación. Oye, pero el banco me da más. Ya si el banco te da más, entonces déjalo en el banco, porque el banco es lo que menos te da. O en México los famosos CETES. Pero también muchas personas lo usan como una alcancía. O sea, no lo hacen tanto porque el cap rate sea demasiado atractivo, sino porque me dicen muchos inversionistas, es que si no me lo voy a gastar en viajes o en fiesta o en cosas que ni siquiera me doy cuenta, y lo usan como una alcancía. Entonces, el cap rate, si es alto o es bajo, yo lo mínimo que haría es que te dé más de lo que te está dando tu banco, y si no, que lo veas como una opción de alcancía. Y la tercera es el price to rent ratio, que es esta fórmula que nos permite determinar si te conviene más comprar o te conviene más rentar. Esta estrategia financiera también a mí la verdad se me hace muy útil, que siempre va a tener factores más allá de numéricos cualquier decisión. O sea, dicen que los negocios son fríos, pero yo también creo que siempre están llenos de sentimientos. Entonces, habrá que valorar muchas cosas, pero si nos vamos únicamente a la parte de los números, para poder decidir esto, pues tendríamos que comparar 2 opciones. La opción de la compra de una propiedad o la renta de una propiedad. Recordemos que para un crédito hipotecario, cada pago tiene 2 tipos de pago. El primero es el pago a capital y el segundo es pago a intereses. Si la renta mensual con la que estás comprando la propiedad es igual al pago mensual de capital, esto te está dando un indicador que los intereses los podrías poner en inversión en vez de perderlos como tal, como intereses. Y pues te puede dar mucho más fácil idea de cómo poder tomar esta decisión mejor. De hecho, de un artículo que leí y se me hizo muy útil y me gustaría compartírselo. Y lo que hacen es dividir el precio de la propiedad entre la renta anual. Y esto también te va a dar un número. Si el número te da más de 20, los expertos dicen que te conviene más rentar. Si te da menos de 15, eso quiere decir que te conviene más comprar. Y si te da entre 15 o 20, tendrías que evaluar otros factores, como los beneficios que te da la ubicación, no sé, amenidades o cualquier otro tipo de ventajas que te dé más uno que otro.
Entonces creo que estas son, hablando de rentabilidad, son 3 herramientas financieras muy sencillas que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones, pues ahora en tiempos tan complicados donde tenemos que cuidar más que nunca nuestro dinero. Lorena, para alguien que quiera colocar su capital en bienes raíces en México específicamente, ¿cómo recomiendas tú que luzca ese proceso? ¿Cuáles son los pasos a tomar? Pues si no tiene conocimiento, o sea, si está de cero, lo mejor es buscar a alguien que te asesore. Muchas personas dicen, no, es que pues me ahorro ese 5% o lo que sea, ¿no? Que bueno, en realidad en México al que compra no se le cobra al que está vendiendo y no es que esté inflado el precio, de hecho se pacta el porcentaje con base al monto el que se cierra la operación. Entonces, para el inversionista, pues es un ganar completamente, porque te van a hacer la investigación. Es con una persona que ya está familiarizado con el mercado y además es gratis. Entonces, esa sería mi primera opción. Si ya tienes idea de cómo funciona, porque creo que México es muy noble, pero por supuesto que hay muchísima gente buscando hacer fraudes. La industria inmobiliaria es la número 1 de fraudes en el mundo y no esperemos que en México sea distinto. En México también están buscando personas que tengan el capital y para poderlos defraudar, sobre todo también a extranjeros en estas zonas de playa sucede mucho. Pero bueno, si ya tienes un poquito más de experiencia y no quieres acercarte a un experto, pues lo que puedes hacer es empezar a ver qué tipo de inversión quieres hacer. Y muchos me dicen, ¿pero qué me conviene más? ¿Un local comercial o un departamento o un terreno? Y también todo depende del nivel en el que te quieras involucrar. No es lo mismo rentar un departamento que rentar un local comercial, aun cuando los dos costaran lo mismo la inversión. El grado de que te tienes que involucrar es completamente distinto. Los locales comerciales tienen ciertas bondades que los departamentos no lo tienen y viceversa. Cada tipo de inversión es distinta y creo que eso también tiene que ver mucho con la personalidad de quien quiere invertir, ¿no? Porque muchas veces, aunque tú le digas, no, te conviene más el local comercial, muchas veces, no, es que prefiero el departamento. Bueno, pues entonces ya también ahí entra una cuestión de, pues no sé si llamarle presentimiento o gusto o qué sea, pero aprender cómo es la operación de cada tipo de inversión de inmueble es distinta. Entonces, también tienes que estar dispuesto a comprometerte. Justamente por eso en la inmobiliaria que yo represento no llevamos Airbnb. Aunque es un excelente negocio, pues es otro modelo completamente distinto donde te implica que si te marcan a las 3 de la mañana porque perdieron la llave, pues tienes que reaccionar y tienes que darle respuesta al momento. Entonces, ¿estás dispuesto a hacerlo? No, yo no quiero. Ah, bueno, entonces no rentes por Airbnb. Pero ¿estás dispuesto a que si te dicen que tiene humedad la casa, la tienes que... O sea, todo depende también qué tanto quieres involucrarte. Hay opciones de inversión como las que te mencionaba, que no tienes que hacer absolutamente nada. Tu dinero te llega completamente a tu cuenta, alguien lo administra, alguien lo checa. Obviamente eso tiene un costo, por supuesto, y lo merma, pero eso te permite seguirte dedicando a lo que te dedicas y seguir produciendo y poder seguir invirtiendo. Entonces, el primer paso que diría es, si no te quieres acercar a alguien profesional, es ver ahora sí que para qué te alcanza, ¿no? Porque también si tu opción es por medio de crédito hipotecario, bueno, pues entonces ya mermamos a que tiene que ser un departamento, un loft o una casa. Entonces ya ahí veríamos entonces por zonas, ¿no? Existen muchos desarrollos en México que no hacen ningún tipo de estudio y que los hacen muy lejos de todo. Busquen lugares donde ustedes se verían rentando, ¿no? Cerca de escuelas, cerca de universidades, cerca de trabajo. Este tipo de cosas que la lógica nos marca, pero a veces cuando estamos en búsqueda de inversiones, pues a veces nos enamora más el diseño que realmente los números. Entonces, pues evaluaría estas 3 herramientas, buscaría el tipo de inversión para el que me alcanza y para el que puedo estar comprometido y buscaría una zona que realmente tenga el desarrollo urbano que necesito. Lorena, y ahorita para cambiar un poquito la línea, salirnos un poquito de real estate, me parece muy interesante. Tienes el programa de Latitud Inmobiliaria en distintas plataformas digitales y has ofrecido TED Talks, lo que me hace inferir que eres una muy buena y efectiva comunicadora. Entonces, te pregunto, Lorena, ¿qué consejos prácticos le podrías dar a esa persona que esté escuchando, que quiera quizás mejorar su capacidad de hacer llegar su mensaje, de expresarse de una manera más efectiva, más elocuente? Pues mira, creo que lo más responsable sería
es que vayas con un experto. O sea, creo que eso sería lo mejor, pero te mentiría que fuera mi caso. De hecho tengo videos en YouTube de los primeros que hice y no los borro porque es parte del crecimiento que he tenido, pero sí me da vergüenza, o sea, y veo los de unos meses atrás y siempre hay como un sentido de mejora, ¿no? Creo que escucharte a ti mismo, ustedes que seguramente tienen el podcast, al principio es retador, es decir, ay no, qué vergüenza, ay no, ¿qué van a decir de mí? Ay, me equivoqué, o sea, pero tenemos que estar conscientes que las personas que se atreven a hacer cosas también tienen el riesgo de equivocarse o de irse por los caminos que no son los mejores, o decir comentarios que no quisieron decir, o tener errores en los que están diciendo. Y eso claramente me ha pasado y creo que si no estás dispuesto a hacerlo de la manera más formal, yendo con ni siquiera tengo idea quién haga este tipo de capacitaciones, pero pues no sé, algún tipo de maestro o algo así debe de haber para hablar en público, pues que te atrevas. O sea, nadie nació experto de la noche a la mañana y no es mi caso tampoco. Creo que tengo muchísimo por mejorar. Honestamente no lo he hecho porque me he dedicado a capacitarme en el sector inmobiliario y no me he capacitado en la parte de comunicación y ha sido un camino mucho más largo, por supuesto, pero pues que yo he decidido hacerlo así. Creo que al final del día lo importante es atreverse y practicar. O sea, se te va soltando la lengua poco a poco. Digo, también creo que mi ventaja es que como estoy en ventas, eso me ha ayudado también a desenvolverme de una manera menos trágica que otras personas que a lo mejor se dedican a otro sector. Pero bueno, si no tienes la oportunidad de estar con un experto, pues atrévete y inténtalo y practícalo y hazlo una vez y no esperes a que esté perfecto. Siempre es mejor listo que perfecto y vas a ir mejorando a lo largo del camino. Sí, hay que, digamos, llegar a ese punto donde te sientes cómodo estando incómodo, porque por lo menos en mi caso, mucha gente me dice, no, pero ya tú estás chévere, no te da miedo hablar. Yo sí me da miedo, me da nervios, o sea, igualito estoy como sudando, pero toca hacerlo, ¿me entiendes? Y si toca, y creo que esa parte de disciplina y entender que es parte del trabajo y que es parte de agregarle valor a la gente y que tienes un mensaje que compartir, con ese mindset creo que se hace un poquito más fácil. Lo que dices es lo más importante, el sentirte, no sé si es el sentirte cómodo en lo incómodo, pero al menos es acostumbrarte a este sentido de incomodidad, ¿no? Y vas ampliando un poquito cada vez más tu zona de confort, se vuelve cada vez más grande, más. Hoy me atreví a saludar a un extraño. Hoy en la conferencia que fui no me senté con mis amigos o con la gente que conozco y me senté con gente que no conozco y me atreví a presentarme. Entonces son esos pequeños cambios que a la hora que los vas sumando se van convirtiendo en cosas increíbles y que para nada me considero una persona experta en hablar en público, ni mucho menos. De hecho, la TED Talk que di, llevaba yo, según yo, unas tarjetitas para que no se me olvidara tener elocuencia al hablar. Se me olvidó ver las tarjetitas y al final dije, o sea, sí dije lo que quería, pero dije, o sea, lo dije distinto. Y pues tenemos que acostumbrarnos también a que las cosas no siempre van a salir como nosotros las planeamos y también está perfecto. Muy bien, ya para terminar, Lorena. Excelente. Vamos a cerrar con una suerte de fire round en donde yo te voy a decir algunas palabras y tú me vas a responder con la primera palabra o una frase corta que se te venga a la mente, ¿ok? Ah, caray, esto no venía en el libreto. Esa es la idea. La primera, dinero. Abundancia. Libertad financiera. Tranquilidad. Cash flow. Pues también tranquilidad. Bienes raíces. Pasión. Crisis. Oportunidad. México. Sabor. Éxito. Día con día. Me encantó. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Me encantó la conversación. Siento que agregamos mucho valor a la audiencia y por compartir tu historia y conocimientos. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando igualmente por acompañarnos. Asegúrense de compartirlo, darle like, comentar y seguirnos en todas nuestras redes sociales a @sehablarealestate y sehablaRE en Twitter. Nuestra página web sehablarealestate.co y para cualquier información o pregunta nos pueden escribir a info@sehablarealestate.co. Lorena, si alguien quiere saber un poquito más sobre ti, sobre lo que haces, o simplemente se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Pues estoy en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify como Latitud Inmobiliaria TV
Entonces todos los mensajes, todos los comentarios los leo, los reviso y creo que sería la forma más sencilla de poderme contactar. Muy bien, excelente. Lee. Bueno, hermano, nada, gracias Lorena, de verdad que estuvo chévere, creo que está bastante interesante, estaba muy curioso de entender cómo es el panorama de inversión allá en México y bueno, espero que se repita en algún momento, así que nada, hermano, nos vemos en la próxima, bye bye.